En este discurso voy a hablar del flamenco, una ave zancuda. Hay alguna palabra técnica, pero os digo, el nombre científico del flamenco es Phoenicopterus ruber. También voy a hablar de carotenoides. Voy a hablar de... Bueno, voy a describir un poco las aves, con lo cual pues ir pensando en las partes del cuerpo de un ave, las tarpas, las garras, etc. Bueno, yo creo que nada más. Glándulas, en fin. Empiezo, ¿vale? ¿Sí? Buenas tardes, señoras y señores. En este discurso me gustaría hablarles del flamenco. Pero como estoy hablando español, tal vez a lo mejor, para empezar, tenemos que precisar de qué flamenco, porque esta palabra es una palabra con muchos significados en castellano. Seguramente para los extranjeros, cuando escuchan la palabra flamenco, piensan pues en la música y en el estilo de baile tradicional del sur de España, de Andalucía sobre todo. Pero no es de este flamenco del que os voy a hablar. El flamenco también puede ser una persona que viene de Flandes, la región norte de Bélgica, o también puede ser lo que habla esta persona, que es, digamos, un dialecto del neerlandés. Pero tampoco voy a hablaros de este flamenco. Voy a hablaros del tercer flamenco, que es un ave. Este ave rosa y zancuda que normalmente imaginamos en medio pues, de un lago, en bandadas, y con un porte bastante estilizado, ¿no? O también nos podemos imaginar volando en grandes grupos por el cielo. De este flamenco os voy a hablar hoy. Pero para hablar de este flamenco primero os tengo que hablar de otra ave. Y es que según varios mitos, el fénix, el ave fénix, es una ave fabulosa que, como sabréis, tras arder bajo el fuego, renace de sus propias cenizas. ¿Y por qué os estoy hablando del fénix? Pues os estoy hablando de esto porque el nombre científico del flamenco le debe mucho al fénix. Como sabéis, el fénix es un animal fantástico, de gran tamaño, de pico y garras fuertes, y con un plumaje de colores entre amarillo y rojo incandescente. Los primeros naturalistas compararon el fénix con las águilas, por su envergadura y por su fuerza. Pero otro naturalista en concreto lo relacionó con los flamencos, precisamente, por su esplendor y por su brillo y por su color. De hecho, el nombre científico del flamenco es Phoenicopterus ruber, que significa en latín alas rojas del fénix. Y su nombre común, flamenco, proviene de flama, es decir, llama, que imagino que tendrá que ver también con su color. Esta ave, el flamenco, ha tenido siempre una relación curiosa con el ser humano, y especialmente en el ámbito mediterráneo, en la zona mediterránea. Los egipcios, por ejemplo, consideraban al flamenco como un animal fabuloso, capaz de arder cada día para resurgir al día siguiente de sus propias cenizas. Aquí ven otra vez el paralelismo con el fénix. Todos sabemos el bellísimo espectáculo que ofrecen los bandos de flamencos cuando levantan el vuelo al alba o durante el ocaso, mostrando su color escarlata vivo y precisamente de este color os quería dar más información. ¿Por qué el flamenco tiene este color tan peculiar? ¿A qué se debe? Pues se debe a su alimentación. De hecho, cuando vemos un flamenco rosa, cuanto más rosa sea y cuanto más brillante sea ese rosa, más sano es el flamenco. Además, el tono puede variar dependiendo de la especie. Puede ser más o menos fuerte. El flamenco común, la especie de flamenco común, tiene un rosa bastante pálido, mientras que el flamenco del Caribe cuenta con un color más tirando a salmón, más intenso.
y la intensidad del color depende de la cantidad de carotenoides presentes en sus dietas. El sistema digestivo de un flamenco es capaz de extraer los pigmentos de los alimentos que consumen. Estos pigmentos después los disuelven en grasas y estas grasas poco a poco se van acumulando en las plumas del ave y así van adquiriendo su color. Seguramente el hecho de que los flamencos sean rosas pues es eso, una casualidad, se debe a los alimentos que ingieren y a su sistema digestivo. Pero poco a poco, a lo largo de la evolución, este color o el hecho de que sean rosas ha adquirido un rol más importante. Ahora desempeña un papel en el apareamiento de los flamencos, ya que los flamencos machos son más atractivos cuanto más rosas son más atractivos para las hembras. De hecho, llegado el momento del apareamiento, o bueno, del cortejo, cuando el macho pues se intenta hacerse con una hembra para aparear con ella, los machos llegan a maquillarse, entre comillas, para atraer a más hembras o para atraerlas con más facilidad. ¿Cómo lo hacen? Pues para ello utilizan un peculiar aceite que produce el mismo ave. Unas glándulas que tiene el flamenco en la cola fabrica o desprende un aceite que después el flamenco aplica en sus plumas para hacerlas más brillantes y de un color más intenso. Por lo tanto, como decía al principio, el rosa de un flamenco es una señal de buena alimentación, de buena salud y de seducción. Por otra parte, los flamencos son monógamos, es decir, solamente tienen una pareja con la que se aparean. Y ambos miembros de la pareja construyen un nido y en ese nido incuban un único huevo. Desde su desarrollo, el huevo, bueno, el flamenco que está dentro del huevo, va adquiriendo los pigmentos que después lo harán rosa. Gracias a estos pigmentos, la yema dentro del huevo va adquiriendo un color rojo vivo. Sin embargo, cuando el polluelo eclosiona, cuando el polluelo sale del huevo, es de color gris ceniza, como las del fénix. Otra vez vemos el paralelismo entre los dos. El hecho de adquirir el color rosa para el polluelo es solo cuestión de tiempo. En las primeras semanas, los padres alimentan al polluelo con una leche roja producida en el tracto digestivo de la madre, una leche roja que es rica en grasas y que es rojo también por los carotenoides que contiene. La transferencia de estos pigmentos de los padres a los polluelos es tal que los padres durante un tiempo pierden su color rosa para dar esta leche roja al polluelo, para que el polluelo adquiera ese color que necesita. Después, con el tiempo, ya al polluelo les crecen nuevas plumas, se les curva el pico y adquieren el tono típico rosa de un flamenco. He mencionado el pico del flamenco y me gustaría centrarme un momento en el pico del flamenco porque es una parte de su cuerpo bastante peculiar. Y es que el pico del flamenco está compuesto por dos partes, evidentemente, y cuando bebe del agua del lago en el que se encuentra, la parte superior del pico se gira para beber al revés. Es decir, como digo, la parte superior del pico, al beber, es la parte que se encuentra abajo. ¿Por qué hacen esto? Porque así filtran con más facilidad el agua del lago. Como os podéis imaginar, el agua de un lago así pues está lleno de barro y de suciedad que pues al flamenco no le conviene ingerir. Además, el agua de los lagos donde se encuentran los flamencos suelen ser aguas bastante con un pH demasiado alto para ingerirlo.
y además suelen ser aguas muy cálidas, pueden llegar hasta los 60 grados centígrados. Por lo tanto, como digo, el flamenco es un ave muy particular, tanto por el pico tan raro que tiene y que tan difícil es de explicar, como por su color rosado. Por tanto, espero que la siguiente vez que escuchéis la palabra flamenco en español os acordéis también de este ave y no solamente de ese baile tan famoso del sur de España. Muchas gracias.